Perfecto. Bueno, si tenemos una oración, comenzamos, si les parece. Amado Señor, queremos darte gracias por la posibilidad de estudiar tu palabra en esta mañana. Gracias por poder apartar este tiempo, Señor. Gracias por poder estar sanos y tener la libertad de poder hacerlo, Padre. Te pedimos que bendigas, Señor, nuestras casas, nuestra familia y que todo esté en orden y en paz mientras estemos estudiando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muy bien. Y entonces les decía, vamos a ver el texto que está en Juan capítulo 17, 17 al 19. Es Jesús que está hablando, es Jesús quien está orando al Padre, ¿eh? Y dice lo siguiente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Eh? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y ahí nos vamos a detener un momentito para analizar un poquito este texto. Pero primero quisiera, ahí pudo entrar Alicia. Ah, perfecto, estaba intentando y no podía entrar. Bueno, les decía, dice el texto, santifícalos en tu verdad. Nosotros sabemos dos cosas en este sentido. En primer lugar, que la verdad la tenemos en la palabra de Dios. Es decir, justamente hoy estamos hablando acerca de lo que es la consagración en relación con la palabra de Dios. Pero otra cosa muy importante y muy trascendente es que hablar de la verdad es hablar de Jesús mismo. O sea, Jesús es la verdad, ¿no? Y Jesús es aquel que encarna la verdad misma de Dios. Él encarna la verdad misma de Dios. Mismo cuando le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre y con esto nos basta, Felipe se lo preguntó, Jesús le dijo, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea que Jesús representa al Padre en todo sentido. Y por esto también todas las enseñanzas que vienen del Padre, porque recuerden que Jesús dice, lo que he oído decir al Padre, eso es lo que digo, y lo que he visto hacer al Padre, eso es lo que hago. ¿No? O sea, Jesús lo que hace es manifestar al Padre, manifestar a Dios. Y para esto era necesario que Él estuviera totalmente consagrado. Pero además de él estar totalmente consagrado, justamente por ser santo y por vivir apartado del pecado, además de eso, él ora por nosotros, para que nosotros vivamos así. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, le está pidiendo al Padre que Él nos santifique en la palabra, que nos santifique en la verdad. Y hay un detalle muy importante para analizar que tiene que ver con que no es solamente la palabra leer la Biblia, o sea, no es lo que entendemos solamente como leer la Biblia. Leer la palabra tiene que ver con que la palabra nos transforma, porque la palabra, guiada y movida por el Espíritu Santo, es Dios mismo hablándonos. Y cuando Dios mismo nos habla, nos transforma. Nos transforma, nos modifica, de una u otra manera nos modifica. Si vos en este momento estás dejando que el Espíritu Santo guíe tu entendimiento y estás leyendo conmigo, santifícalos en tu verdad, estás interpretando, estás entendiendo en tu espíritu que la verdad de la palabra de Dios te santifica. La verdad de la palabra de Dios te cambia. La verdad de la palabra de Dios te transforma. Y esto es a lo que vamos con respecto a estos conceptos, ¿no? Y después viene una idea mucho más grande y mucho más profunda que nos tira Jesús y que nos dice Jesús en esa oración. Y dice, el versículo 19 es tremendo, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea que Jesús le esté diciendo al Padre, Padre, mirá que yo me santifico a mí mismo en ellos. O sea, es muy fuerte lo que está diciendo. Está diciendo a través de ellos, por medio de ellos, y la manera en que ellos viven el Evangelio, yo soy santificado. Que Jesús, que era totalmente santo, diga que Él se sigue santificando gracias a nosotros, o gracias a como nosotros vivamos el Evangelio, realmente es muy fuerte a nivel espiritual.
Es muy fuerte. Pero esto nos aclara una vez más que el Evangelio no es una religión, que el Evangelio no es una doctrina humana, un pensamiento humano, sino que el Evangelio no es otra cosa más que la manifestación de vida espiritual, la enseñanza de vida espiritual. Y entender que nosotros estamos viviendo, desde que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, una nueva vida en el Espíritu. Si comprendemos eso, podemos entender todo lo que viene. O sea, que podemos ser santificados, que podemos ser transformados, que podemos ser guiados día a día a ser mejores personas, desde el Espíritu Santo a nuestro espíritu y lo que eso significa y lo que representa en los cambios que va a producir todo eso en nuestra vida. ¿Amén? Bien, dice que la consagración empieza a verse en la práctica. O sea, la palabra nos va llevando a una transformación progresiva. Si querés anotar algo, anota eso. La palabra te va llevando a una transformación progresiva, porque la palabra te va limpiando, te va mostrando y revelando la verdad, y al revelarte la verdad, te va transformando progresivamente. ¿eh? Siempre vamos a decir de que el proceso de la salvación es un proceso progresivo, es un proceso que va en aumento, no es algo que empezó y ya está y se terminó. Recibí la salvación, estoy en Cristo, listo, ya no necesito nada más, ya está todo hecho en mi vida. No, no es verdad, porque hay una progresión de transformaciones que Dios tiene que ir haciendo en nuestra vida. Él tiene que seguir transformándonos, Él tiene que seguir cambiándonos. ¿Se entiende esto? Pero esto con la palabra va a tener un efecto mucho mayor. Hay cristianos que sin leer la Biblia se quejan muchas veces de que hay malas costumbres que no pueden abandonar o que hay tentaciones que los persiguen toda la vida. Pero mi hermano, es la palabra quien te va a transformar. Es estar aprendiendo de ella y es estar siendo transformado por ella, como vas a ir siendo transformado vos también. Entonces no podemos pretender transformación si no hay palabra. No podemos pretender transformación si no hay palabra. Amén. Esto significa que en nosotros se va a ir viendo. Alicia, te tengo que pedir que saques el sonido, por favor, porque se escucha el sonido ambiente de tu casa y se arma lío. Por favor, Alicia, si podés sacar el sonido y seguimos tranquilos. Bien, les decía, no solamente es importante como un hábito espiritual el leer la palabra, sino es importante porque nos va transformando, y nos va haciendo diferentes. Y eso que nos va haciendo diferentes nos va transformando en instrumentos del Señor. Vamos siendo cada vez un instrumento más específico, más escogido, por decirlo así. Una persona que está acostumbrada a utilizar herramientas, acá tenemos un caso específico y bien clarito que es Leonardo. Leo está acostumbrado a usar herramientas, así como Ezequiel también está acostumbrado a usar elementos de cocina, ¿no? Y uno puede decir, bueno, con una cuchara de madera hago cualquier cosa, o Leo puede decir con una pinza o cualquier cosa, pero en realidad hay cosas específicas que no se pueden hacer con una pinza cualquiera y hay comidas específicas que no se pueden hacer con una cuchara de madera. Entonces, cuanto más nos especializamos, cuanto más específica es una herramienta, va a servir para algo especial. ¿No es así? Bueno, cuando Dios nos va santificando y nos va purificando, es como que nos va transformando en herramientas más profesionales, herramientas más específicas para determinadas tareas. ¿Me explico? Y esto tiene que ver con un crecimiento. Es lo mismo que pasa con el médico. El médico estudia medicina, ¿no es así? Todos los médicos estudiaron medicina,
pero después tenés el cardiólogo, tenés el oncólogo, tenés el dermatólogo, tenés cada uno que estudió su especialización. Y si no hubiera estudiado su especialización, no podría tratarte específicamente, por ejemplo, en un tema de corazón. Entonces, hay cosas que tienen que ser transformadas ya más específicas, más particulares, ¿no? Y esto es lo que a veces nos falta en nuestra vida cristiana, porque es como que a veces estamos, digamos, viviendo, sentimos la presencia de Dios y estamos creyendo y sintiéndonos como que estamos cerca del Señor y estamos viviendo bien el Evangelio y nos quedamos ahí. Y es como que a veces limitamos la obra del Espíritu Santo. Limitamos la obra que la palabra puede continuar haciendo en nosotros. Y si hay algo que nosotros no tenemos que poner son límites. Porque si Dios no pone límites a nuestro crecimiento, ¿por qué lo vamos a poner nosotros? ¿Es así? O sea, si en Dios, porque Dios no es mezquino, Dios no mezquina nada. Todo lo que pidas, recibes. Todo lo que buscas, encuentras. Todo lo que, o sea, Él no es mezquino. Él, si estamos dispuestos a más, Él nos va a seguir dando más. El problema es que a veces, sobre todo hablando de la consagración, el problema es que a veces no estamos dispuestos a más porque esa consagración y eso que nos va transformando nos cambia y no nos gusta dejar de ser quienes somos porque nos da un poco de miedito, nos da mieditis, nos da como decir, ¿y pero en qué me voy a transformar? Y mi hermano, mi hermana, te vas a transformar en algo mejor, quédate tranquilo. Cuanto más cerca estés de la imagen de Cristo, mejor persona vas a ser. O sea, si estamos hablando de consagración, no importa en qué te estás transformando, importa que te estás transformando en un hombre mejor, en una mujer mejor. ¿Me siguen? O sea, cambia tu manera de pensar. Pero si yo antes pensaba así, ¿ahora cómo voy a pensar? No importa, vas a pensar mejor conforme a la palabra, conforme al pensamiento de Dios. Bueno, pero yo antes hacía estas cosas y ahora no las hago y no sé, porque esto era como parte de quien yo soy, parte de mi identidad. Es que hasta tu identidad va a cambiar, hasta tu identidad tiene que cambiar, porque justamente no podemos decir que nuestra vida le pertenece si no le consagramos nuestra vida. No podemos decir que nuestra vida es de Él si no se la entregamos plenamente. Eso es así, ¿eh? Y hay algo ahí muy profundo que tiene que ver con el morir a nosotros mismos, ¿no? Y entregarnos permanentemente, entregarnos diariamente a esa búsqueda de crecer y de ser transformados, ¿eh? Fíjense que la consagración, hemos dicho desde que empezamos esta materia, hemos hablado de consagración, hemos hablado de libertad con respecto a la vida de pecado, o sea, con libertad con respecto a lo que es la vida que vivíamos antes y en la cual no podemos volver atrás, ¿no? Pero también vemos, por ejemplo, en 2 Corintios 3, vamos un segundito allí, 2 Corintios 3, versículo 17. Dice algo muy simple, pero muy profundo. Dice 2 Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ese pasaje es clave, aunque les parezca mentira, es clave, sobre todo para los pastores, para que podamos identificar si una persona está solamente convencida o si está verdaderamente convertida. Si el Espíritu Santo está en esa vida o si simplemente es una persona convencida. Una persona convencida no es libre del pecado. Por más que quiera, no puede dejar de pecar, porque todavía falta la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero aquellos que entendemos que el Señor y el Espíritu son uno, como dice aquí, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Señor es el Espíritu es el Señor. O sea, son uno. Entonces yo tengo certeza de mi conversión cuando sé que el Espíritu Santo está obrando en mí. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo en mí? Transformándome. O sea,
Por eso consagración es libertad, porque consagración es transformación. Y todo lo que se va transformando en nuestra vida para bien, o sea, para imagen, para ser más cercanos a la imagen de Cristo, para ser menos nosotros y más como Él, eso es consagración. ¿Eh? Eso es consagración, ser menos como nosotros y más como Él. ¿Eh? Bien, no sé si alguno tiene alguna pregunta específica con respecto a esto. No. Bueno, no importa, seguimos. Alicia, te tengo que volver a pedir, no sé si me estás escuchando, que saques el sonido del celular, porque entra el sonido ambiente de tu casa y eso, ¿viste? Así que si podés, si me escuchás, fíjate. Ah, ahí está, gracias, Alicia, muy amable. Y dice también Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Eh? ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Cómo le conocemos? Conociendo su caminar y su enseñanza, o sea, leyendo la palabra. ¿Dónde tenemos el caminar de Jesús y la enseñanza de Jesús? En la palabra. Entonces, la manera de conocerlo es profundizar la palabra. Algunos quieren conocerlo solamente de un punto de vista espiritual, ¿no? Entonces yo busco la presencia de Dios y yo quiero estar con Él y después resulta que como no tengo conocimiento de la palabra, viene cualquier espíritu, me confunde y yo creo que Dios me está hablando y resulta que si voy a la palabra me doy cuenta de que no es Dios quien me está hablando. Cuidado, cuidado porque cuando nos abrimos al mundo espiritual, el mundo espiritual se da cuenta de que estamos abiertos a él. ¿Mm? Y si estamos abiertos a lo espiritual, tenemos que saber y discernir qué espíritus pueden estar obrando u operando en distintas situaciones. Muchas veces vienen espíritus de confusión a nuestra vida y lo único que quieren traer justamente es eso, confusión. Y no, porque a mí Dios me mostró, me hizo ver tal cosa, pero pará, si eso no está conforme a lo que la palabra de Dios enseña, eso no vino del trono de Dios. ¿Está bien? Todo lo que viene del trono de Dios es conforme a la palabra. Por eso es que tenemos semejante Biblia, semejante cantidad de enseñanzas, semejante registro de la voluntad de Dios sobre la historia de la humanidad, para que podamos discernir qué cosas tienen que ver con nuestro Padre y qué cosas pueden tener que ver con cualquier otro espíritu que no es el Espíritu Santo y que no es el Espíritu de nuestro Padre. ¿Me siguen? O sea, estar abierto espiritualmente es estar metido en un mundo distinto. Hay dos mundos, son paralelos, coexisten, o sea, existen al mismo tiempo, el mundo espiritual y el mundo material. Nosotros hoy en Cristo estamos en medio, entre el mundo espiritual y entre el mundo natural. ¿Cuál es nuestra relación con el mundo espiritual? Nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Ahora, si ustedes se fijan, hay un montón de otra gente que está en relación con el mundo espiritual, pero con dioses falsos, con creencias falsas, por ejemplo, no sé, el hinduismo, el budismo, los musulmanes, la nueva era, la angeología, todo lo que tiene que ver hoy con los ángeles. Hay cualquier cantidad de gente relacionándose con ángeles que ni siquiera saben si son ángeles, que tranquilamente pueden ser ángeles caídos, o sea, demonios, que los están confundiendo y que les está haciendo creer, ¿no? La gente hoy se acostumbra a la idea de hablar con su ángel guardián. ¿Y quién le dice que el espíritu con el que estás hablando es tu ángel guardián? Si no tenés discernimiento a través del Espíritu Santo. ¿Me siguen? O sea, estar en el mundo espiritual es una realidad de mucha gente. Mucha gente está en el mundo espiritual. Mucha gente discierne cosas del mundo espiritual. Ahora, hay muchas cosas que no vienen de Dios en el mundo espiritual. Entonces, para que nosotros podamos estar consagrados a Dios
y esa consagración nos despierta espiritualmente. Esa consagración nos ilumina espiritualmente. Esa consagración nos da nuevas herramientas para discernir lo espiritual también. ¿Está? Entonces, nos ayuda, porque obvio, si hay una consagración, esa consagración nos va a alertar, nos va a alertar frente a la guerra espiritual, frente a la lucha espiritual, nos va a alertar frente a la tentación. Y es muy probable que si vos estás por doblar en una esquina, y te vas a encontrar del otro lado de la esquina con algo que te va a tentar y que te va a hacer mal en tu comunión con Dios, posiblemente antes de doblar la esquina, el Espíritu Santo te pueda decir, no dobles ahí. Y vos, si obedeces y no doblás y seguís derecho, no te vas a encontrar con esa tentación. ¿Se entiende a dónde voy, no? O sea, hay realidades espirituales. El otro día me entero de una persona cristiana que tuvo un ataque tremendo sobre su vida y antes de que viniera ese ataque le dijo, no entres ahí. El Espíritu le dijo, no entres ahí y la persona entró igual. Entonces a veces nosotros queremos ser espirituales, queremos ser consagrados, pero no nos damos cuenta de que eso nos despierta espiritualmente y ese estar despiertos espiritualmente nos lleva a una comunión con Dios en la cual el mundo espiritual se empieza a mover a tu alrededor. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que vos estés despierto espiritualmente. El enemigo quiere gente sentada al lado de la estufa en la iglesia, gente sentada en el banco más cómodo, cosa de que no se levante y que no haga nada. Me siguen, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, el enemigo no quiere gente despierta, ¿eh? Y consagrarte te despierta. Consagrarte te hace libre. Consagrarte te hace libre. Gloria a Dios por eso, ¿eh? Hoy se está hablando mucho de un despertar de la gente frente a todo lo que de alguna manera el consumismo y toda la vida que estamos llevando hoy a través de las redes sociales y a través de tantas cosas impuestas, porque hay muchas cosas que hoy no son impuestas, y hoy se está hablando mucho de un despertar, de gente que está queriendo de alguna manera despertar a qué está pasando con este sistema de cosas y hacia dónde nos quieren llevar, ¿no? Con el tema de la Agenda 2030, con el tema de que no tendrás nada pero serás feliz. Ese es el eslogan de la Agenda 2030. O sea, quieren que no seas dueño absolutamente de nada, pero que seas feliz igual. O sea, hay todo un movimiento que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con la agenda LGTB, que tiene que ver con el aborto, que tiene que ver con la disminución de la población en el mundo, que tiene que ver con la eutanasia y tantas otras cosas, que lo que buscan es un control de la población cada vez mayor. Sin ir más lejos, para que tengan una idea, hoy en China ya a la gente se le escanea el rostro y saben en qué lugar está la persona, si está yendo para el trabajo o si no está yendo para el trabajo. Y es más, aún dentro del trabajo, le escanean el rostro con las cámaras que hay dentro del trabajo y si la persona dejó de trabajar 15 minutos, le descuentan los 15 minutos de paga. O sea, lo están llevando a un nivel en el cual controlan la vida de las personas de una manera extrema. Hacia eso está yendo la sociedad, hacia un control absoluto de la vida de las personas. Y para eso también la inteligencia artificial juega un rol importantísimo en todo eso. Entonces, hoy se está hablando mucho en distintas redes acerca de despertar a todo eso y darse cuenta de que todo eso nos esclaviza. Ahora, imagínense si se dieran cuenta de que no es solamente todo eso, sino que también el mundo espiritual nos esclaviza y el pecado nos esclaviza, y se dieran cuenta de que pueden despertar no solo a una realidad social que está viviendo el mundo, sino también a una realidad espiritual que vive el mundo, porque todo eso tiene un trasfondo espiritual. Toda esa situación de la que estamos hablando tiene un trasfondo netamente espiritual, que busca justamente la dominación del ser humano y alejarlo y apartarlo totalmente de Dios. ¿Mm? Ahora, si estamos despiertos, somos libres.
Si estamos abiertos espiritualmente, somos más libres. Si frente a la tentación somos capaces de decir no, es porque somos libres. Aquel que frente a la tentación no puede decir que no, es esclavo todavía de sus pasiones y es esclavo todavía de sus propios pecados. Pero cuando vos estás frente a una tentación y tenés la capacidad de decir no, en el nombre de Jesús, no, y te das media vuelta, sos una persona libre. Amén. Bueno, qué hermoso tema, es un tema apasionante. A mí me apasiona todo esto. Sepan disculparme si me emociono y no paro, ¿vieron? Y no paro. Pero no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo, y si no, seguimos con el tema que sigue. Pero quería una cosa más importante que está en Santiago, capítulo 1, desde el verso 22. Vamos a Santiago capítulo 1 desde el verso 22. Les leo como dice, dice, pero sed, ¿lo tienen? ¿Lo encontraron? Los espero un minuto. Santiago 1 desde el 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Sería como si vieras tu rostro en el espejo y te dieras media vuelta y te olvidaras cómo sos. Es lo mismo, o sea, como que es verse reflejado en la palabra y sin embargo, cuando nos damos media vuelta y empezamos a caminar, nos olvidamos totalmente de lo que la palabra reflejó de nuestras vidas. Dice más, fíjense el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, será, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Repetimos un poquito, porque es largo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál es la perfecta ley? La palabra, o sea, el mirar la palabra, el aprender de ella, la ley de la libertad, lo que venimos hablando, ¿no? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, nos vuelve a lo mismo. Aquel que mira la palabra, aprende de ella y la pone en práctica. Acá hay un concepto muy interesante que tiene que ver con aprender y aprender. Aprender, o sea, aprender es tomar conciencia, es aprender con el intelecto, con el entendimiento. Pero aprender con doble E y con H en el medio es tomar esa enseñanza, es tomarla para mí, es hacerme, es, ¿cuál es la palabra exacta? Es poseer, es tomar en posesión esa enseñanza para mi propia vida. ¿eh? Entonces, una cosa es aprender simplemente desde la lógica, desde la razón, y otra cosa es aprender, con doble E y con H, que tiene que ver con tomar eso para mí, tomar eso para mí. Y eso es lo que debemos hacer con la palabra de Dios. ¿eh? Vos siempre que escuches una palabra en una prédica que estás viendo en internet, cuando vas a la iglesia, cuando escuchas la radio, cualquier palabra del Señor, vos siempre tomala para vos. No es para el otro, no es siempre es para vos. Si vos estás dispuesto a recibir palabra, te puedo asegurar que el Espíritu Santo la va a tomar y va a usar esa palabra para enseñarte algo, para que aprendas algo más. Entonces también en esto saben que hay voluntad, hay anhelo, hay disposición, hay pasión por aprender más y más a ser como Él. ¿Mm? Esto tiene mucho que ver con consagración. Se consagra aquel que anhela consagrarse, aquel que anhela
conocer más y más al Señor, aquel que busca apasionadamente las cosas del Señor. ¿Eh? Y ser hacedor de la palabra es una de las cosas fundamentales para que eso suceda. ¿Sí? Voy a leerles un texto de Oswald Chambers, Oswald Chambers, que habla acerca de la consagración. Así que si me prestan un minuto de atención, sé que están anotando algo. Cuando terminen de anotar, les leo. Y dice, escuche qué interesante este concepto. Consagración y adoración es ofrecerle a Dios lo mejor que Él te ha dado a ti. Ten cuidado cómo empleas lo mejor que posees. Ten cuidado cómo empleas lo mejor que posees. Siempre que recibas una bendición de Dios, devuélvela a Él como ofrenda de amor. Dios nunca te dejará que guardes una bendición solo para ti. Preciosa, preciosa enseñanza. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en realidad lo que está diciendo es que todo lo que recibís, Dios te lo dio primero. O sea, si recibís algo es porque Él te lo dio. Y si Él te lo dio, ¿qué vas a hacer con lo que tenés? En primer lugar, consagráselo a Él. Y en segundo lugar, dale a los demás. El verdadero eh, ejemplo, podríamos decir, la verdadera muestra de una persona consagrada es una persona que da y se da a sí misma permanentemente. La consagración te lleva a vivir el amor de una manera gloriosa, de una manera en la que el amor de Cristo se manifiesta en tu vida. Y todo es dar, dar, dar y dar. Ustedes saben que el verdadero amor no espera recibir, el verdadero amor se da. Si Cristo hubiera esperado recibir algo de nosotros, nunca se hubiera entregado en la cruz. Si Cristo hubiera dicho, si ellos no me aman de la misma manera, Padre amado, yo no muero en esa cruz, Él no hubiera muerto en esa cruz, porque nosotros nunca le hubiéramos amado de la misma manera que nos amó Él. Si Cristo hubiera esperado y hubiera dicho, bueno, si primero me aceptan como Señor y Salvador, después yo muero por ustedes, nunca lo hubiéramos hecho, porque en realidad Él siempre hace primero, Él siempre da primero, Él siempre se da a sí mismo primero. Por eso no podemos decir que tenemos nada, sino que todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Él. ¿Está bien? Y claro que estuvo nuestro esfuerzo muchas veces de por medio, pero también tu esfuerzo tiene que ver con lo que Él te dio, que es la salud para que puedas trabajar, por ejemplo. O sea que siempre Él nos da primero. Siempre Él nos da primero. Amén. Y entonces, esto de una vida consagrada que tiene que ver con darle a Él, ofrecerle a Él todo lo mejor que Él te ha dado. ¿Eh? Y esto que tiene que ver con un impulso al dar, dar, dar y dar. Hay personas que son sorprendentes en su manera de dar y que vos los ves y los escuchás y permanentemente están dándole amor a las personas que los rodean y a cualquier persona que se les para adelante. Es un gesto de amor constante. Esas personas están llenas del Señor. Esas personas están consagradas y están viviendo esa consagración de una manera plena, de una manera plena. Y gloria a Dios por eso, porque cualquiera de nosotros lo puede vivir, ¿eh? Porque pasa por un estar dispuesto, simplemente un estar dispuesto, ¿eh? Y ese dar sin expectativas a recibir nada, porque Cristo se entregó sin esperar recibir nada. El verdadero amor se da sin esperar nada a cambio. Obviamente, si estamos hablando de un amor de pareja, los dos tienen que darse de la misma manera. O sea, el que está acá le da al otro sin esperar nada a cambio y el que está acá le da al otro sin esperar nada a cambio. Entonces los dos reciben todo lo que necesitan. Pero si yo te doy siempre esperando a ver qué es lo que vos me vas a dar, eso no es verdadero amor. Eso no es verdadero amor. ¿Eh? El verdadero amor es el que se da sin esperar nada a cambio. ¿Amén? Y obviamente, si no hablamos de una relación de pareja, si hablamos simplemente de la relación con los demás,
sin esperar nada, porque vos no recibís de lo que los demás te pueden dar. Vos no recibís del aplauso, del halago, uy, qué bueno, gracias, del gracias. Vos no recibís de ahí. Vos recibís de lo que Dios te da. Él es el que te da el reconocimiento, Él es el que te da su favor, Él es el que te sigue proveyendo y te sigue dando para que puedas seguir dando más. Y no solamente hablamos de cuestiones materiales, hablamos de paciencia, hablamos de gracia, hablamos de misericordia, hablamos de bondad. Él siempre te da más para que vos tengas más para dar. ¿No es así? Y eso habla del verdadero amor. Y ese verdadero amor se expresa en una persona consagrada, en una persona verdaderamente consagrada. ¿Eh? Bien. Otra cosa muy importante que tiene que ver con la consagración es que cuanto más nos consagramos a Él, más se aflojan nuestras ligaduras, nuestras ataduras. Más y más las ataduras se hacen más débiles. Y es mucho más fácil para el Señor romperlas. Y es mucho más fácil para nosotros liberarnos de nuestras ataduras espirituales. Por eso consagrarme me lleva a mi propia libertad. Consagrarme me ayuda a que se rompan mis ataduras. Consagrarme va rompiendo esas ataduras porque las hace más débiles. Debilita lo que me ata. ¿Eh? Y acá tengo una frase que les quería decir desde el principio, que creo que les va a gustar, que después, si puedo, la voy a postear en internet porque está muy buena, que dice, de nada sirve que le ofrezcas a Dios tu vida si no te ofreces como sacrificio vivo. O sea, de nada sirve que le ofrezcas a Dios tu vida si no te ofreces como sacrificio vivo. Miren qué hermosa frase, qué profunda que es. Y ese sacrificio vivo habla de que nuestra vida es una ofrenda a Él, que nuestra vida es una entrega constante a Él, en cada cosa que hacemos. ¿Eh? Cuando somos padres, cuando somos esposos, cuando somos amigos, cuando somos trabajadores, cuando somos estudiantes, cuando somos personas en la calle comunes y corrientes, en cada expresión de nuestra vida, ¿eh? Somos aquellos que estamos sacrificialmente entregándonos al Señor y a los demás. ¿Eh? La verdadera entrega es sacrificial. Y si no, mírenlo a Jesús. La verdadera entrega es sacrificial. La verdadera entrega cuesta. La verdadera entrega implica sacrificio. ¿Mm? No es simplemente decir, toma dos son cuatro, listo, ya está. No, ponételo a Leo, me lo estoy imaginando en este momento con los chicos en casa, y no es hacer un huevo frito y tirarlo arriba del plato y nada más. No, 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 no. Alimentar a los hijos es todo un tema y toda una entrega y todo un trabajar extra y un hacer extra y hacer otra milla y encima después tener la paciencia que esperen que les cocine. ¿No, Leo? O sea, es sacrificial, el verdadero amor es sacrificial. ¿Eh? Por eso el mundo hoy no entiende la idea idea del verdadero amor, el amor de Cristo. No lo entiende el mundo, porque el mundo no quiere sacrificio, solo quiere deleite, solo quiere satisfacción. Hoy se vive por la satisfacción, hoy se vive por disfrutar. O sea, la idea solamente es disfrutar. Y muchas veces para poder disfrutar hay que sacrificarse primero. Es así. Hay que sacrificarse primero. ¿Bien? No sé cómo vamos con el tiempo. Como yo puse ahora un Zoom que no tiene límite del tiempo, es probable que me pase, ¿eh? Así que, ¿qué empezamos? ¿Y 10? Me parece que empezamos y 10, ¿no? Y ya estamos y 50. Así que si les parece voy a ir terminando. Eh, bien. Eh, un tema muy importante con respecto a la consagración tiene que ver con el orgullo, con la vanidad y con la autosuficiencia. Mientras haya orgullo, vanidad y autosuficiencia,
es muy difícil lograr una verdadera consagración. Porque el orgullo me lleva a pensar que todo lo logro yo con mi propio esfuerzo, ¿eh? La vanidad me hace pensar que, ¿no? Porque yo soy quien soy, es que tengo lo que tengo. Y la autosuficiencia no me permite depender de Dios. La autosuficiencia en la consagración es una ridiculez. Nadie puede consagrarse por sus propios medios. Si no está el Espíritu de Dios obrando, no te podés consagrar. Y si hay algo que no sirve en la relación con Dios, es el orgullo y la vanidad, ¿eh? Que no llevan a otra cosa más que a la soberbia. Y una persona que tiene esas características tiene que morir mucho para lograr consagrarse. Todos tenemos un poco, porque todos tenemos un poco de todo. ¿Vieron? Pero aquel que está atado por esas cosas y va a haber que desatarlo primero para que pueda siquiera pensar en la idea de una verdadera consagración. ¿Eh? Porque les repito, no pasa por mi capacidad para consagrarme, no pasa por mi valor personal que creo que tengo, ni pasa tampoco porque yo creo que yo puedo. No, no podés. No puedo. Yo no puedo, vos no podés, nadie puede sin Cristo, sin el obrar del Espíritu Santo. ¿Eh? Porque justamente tiene que ver con lo que Él nos da para que nosotros podamos después dar. ¿Eh? Bien. Otra cosa que dijo Chambliss, del que hablamos antes, Oswald Chambliss, dice, mientras me mantenga en mis propias cualidades y rasgos y piense que soy apto según lo que yo pienso, me alejo de la consagración total a Dios. Mientras permanezca, está diciendo, en mis propios pensamientos y en mis propias capacidades, me alejo de mi consagración a Dios. Miren qué interesante. Don Oswald Chambers. ¿Eh? Y para cerrar y para terminar, cuidado con todo aquello que compita con nuestra lealtad para con el Señor. ¿Eh? Y estamos hablando de nuestro interior, estamos hablando de nuestra vida interior, ¿eh? No solo de lo de afuera, estamos hablando de lo de adentro. Recuerden que lo que contamina al hombre es lo que está adentro, no lo que está afuera. ¿Eh? Entonces, cuidado con eso. Cuidado con todo aquello que compita con nuestra lealtad al Señor. Amén. Bueno, muy bien. Hasta allí la clase de hoy. Yo me comprometí con todos los que se inscribieron que las clases no iban a ser más de media hora y hoy ya nos pasamos un poquito de la media hora, ¿vieron? Pero bueno, creo que estuvo sustanciosa y creo que los conceptos son profundos, son lindos, son buenos y si les parece bien, terminamos acá. Termino también la grabación y tenemos una pequeña oración y le pedimos al Señor que nos ayude a terminar bien este momento. Alejandra, ¿nos podés guiar en una oración? ¿Puede ser? Si Ezequiel te pone ahí el sonido. Sí. Oramos. Sí, papá del cielo, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Gracias, papá, porque cada día nos llevas a crecimiento, papá. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, nos lleve, Señor, a consagrarnos cada día más, Señor, que no solo la leamos, papá del cielo, sino que también, Señor, podamos meditar en ella, podamos, Señor, Amén. escudriñar, Señor, y que pongas en nosotros una pasión, Señor, Sí, sí. para seguir, Señor, que esa palabra se haga carne en nosotros, papá, para que esa palabra, Señor, sea parte de nuestra vida, de nuestro caminar cada día, papá, y que Sí, ya sí. esté tan afianzada en nosotros que eche raíces, papá, que estemos cimentados y arraigados en amor, papá, que es tu palabra, Padre, que es Jesús mismo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y sabemos, Señor, que estás trabajando cuando estamos dispuestos, papá. Te pedimos que estemos dispuestos cada día, Señor, Sí, a sí. morir, Señor, a nosotros mismos y a nacer, Señor, a vivir en tus caminos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos y nos estamos viendo el próximo Zoom, la próxima clase, el sábado que viene. Dios los bendiga.
A todos. Chao. Chao, chao. Nos Chao, vemos. chao, bendiciones. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao.